descensos. Le pedimos un análisis de cierre de la semana a Pablo Gil, analista de XTB. Pablo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pablo, muchísimas referencias esta semana. Conocíamos el IPC de Estados Unidos, IPP también. Hoy teníamos sobre la mesa el IPC de España, 6,5% en diciembre de 2021. Y además también ese arranque oficial de la temporada de resultados empresariales en Wall Street, hoy con JP Morgan, Citigroup, BlackRock o Wells Fargo como principales protagonistas. Empezando por los datos de inflación que hemos conocido y haciendo un poco balance de la semana, ¿con qué te quedas? Bueno, yo creo que la inflación está alcanzando unas cotas preocupantes y que en principio pues, se salen fuera un poco de las previsiones que tenían los principales organismos, ¿no? 7% en Estados Unidos, estamos hablando de niveles de 1982, es la peor década, 70 y 80 en Estados Unidos de inflación en el último siglo, con lo cual no estamos comparándola con subidas menores, sino con subidas muy graves. Además, hemos visto que no solamente el componente de inflación general se debe a esta subida por energía y alimentos, porque la inflación core o subyacente también está a niveles de 5,4%, lo cual es altísimo, eliminando estos componentes más volátiles. El comportamiento en España, pues ya lo habéis visto, 6,5, 6,6 si utilizamos el sistema homogeneizado para toda Europa. Son niveles que no veíamos desde finales de los 80, principios de los 90. Entonces, como hemos dicho muchas veces, pues se trata de niveles de inflación que se comen los ahorros de los ciudadanos a un ritmo espeluznante. Es el impuesto más injusto que existe, ¿no? Porque además carga mucho más contra la clase de menores ingresos que no contra los que tienen más ingresos. Siempre digo que cuando tú tienes inflación muy grande durante mucho tiempo y tienes la capacidad de invertir en bienes raíces, como puede ser inmobiliario o en mercados, parte de lo que pierdes de capacidad adquisitiva lo estás recuperando por la revalorización de tus inversiones, pero la gente que tiene poco dinero y que vive día a día no está invertida en bolsa ni tiene casas, está viviendo como puede, y precisamente a esa gente es a la que les estás robando, estás permitiendo que el coste de vida se les dispare y no tienen mucha manera de defenderse, ¿no? O el pequeño ahorrador que no tiene cómo rentabilizar sus ahorros, salvo que asuma unos riesgos enormes. Por tanto, la política que se ha llevado a cabo desde el punto de vista monetario y que ha permitido estas políticas fiscales tan expansivas, hay que empezar a pagar la factura. Llevamos advirtiendo de este riesgo mucho tiempo, ¿no? Las cosas no son gratis. El concepto de creo dinero de la nada y con eso hago todo tipo de proyectos sociales, reconversiones, de cómo consumimos la energía, no es así, no es tan sencillo, ¿no? Tú creas dinero de la nada, lo inyectas al sistema y lo que provocas es esto que estás viendo, procesos de inflación, y en ese momento lo que tienes es una transferencia del dinero del particular, del ahorrador, hacia el endeudado, porque el endeudado sí está muy bien con procesos inflacionistas. Tienes una deuda y el valor del dinero se deprecia, también se deprecia la deuda que tienes, con lo cual los gobiernos que tienen deudas del 120%, como en España, o en 180%, como en Italia, etcétera, si tú mantienes tasas de inflación como las actuales durante unos años, es fabuloso, porque cada vez tienen menos deuda, pero es que estás robándole el dinero al resto de la ciudadanía para financiar tu deuda. Con lo cual yo creo que desde una perspectiva social se puede hacer una crítica muy agresiva, ¿no?, a lo que se está haciendo y a la negación por parte de los bancos centrales de que esto es un problema mucho más serio de lo que están realmente reconociendo, porque la Reserva Federal sigue con los tipos al cero, sigue comprando deuda hasta el mes de marzo, y el Banco Central Europeo lo mismo. El Banco Central Europeo te dice no voy a subir las tasas de interés este año, cuando tienen los tipos en tasas negativas del menos 0,5% de la tasa de depósito o de facilidad de depósito, con inflaciones del 5%. Es una situación sumamente absurda, y que yo creo que tarde o temprano pues se va a hablar mucho de ello, ¿no? Mucha gente se va a quejar, y con razón. Y hoy también hemos conocido ese dato de inflación en España, un IPC para el mes de diciembre del 6,5%, como punto positivo, si podemos ver algo de luz en ese dato, teniendo en cuenta que la inflación es la más alta en décadas. Aún así, es cierto que está por debajo de la inflación del mes anterior, del mes de noviembre, cuando estábamos en el 6,7%. En diciembre ha sido del 6,5%, 2 décimas menos. ¿Podríamos pensar que a lo mejor el Banco Central Europeo, con ese mensaje de que la inflación es algo transitorio, de que de momento va a continuar con esa política monetaria acomodaticia, podemos pensar que el Banco Central Europeo también va a ver en este dato
dato de inflación en España, pues que, bueno, de momento parece que esa efusividad que veíamos en los datos de inflación se está relajando un poquito? Bueno, vamos a ver, si no me equivoco, igual tengo ya el dato mal, pero el dato de inflación del mes pasado era 5,5, ha subido un punto entero. Lo que ha bajado de 6,7 a 6,6 es lo que se preveía que iba a salir. El dato real del mes pasado fue 5,5. Hemos subido un 0,1% en solo un mes. Otra cosa es que la previsión que tenían los analistas era una décima más, pero la realidad es que el ciudadano pagaba un 5,5 más por los bienes y servicios el mes pasado, ahora tiene que pagar un 6,6% más. La situación es infinitamente peor. El salto ha sido brutal en un solo mes. Y dices, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cómo hemos llegado a un punto en el que nos hemos convencido de que el estadio normal de que el coste del dinero sea el 0%? Es decir, lo que de alguna manera nos han trasladado los bancos centrales es la idea de que el coste del dinero es el 0%, salvo que haya presiones inflacionistas que superen el 2%. Y dices, un momento, no, es que esto no es así, es que no es cierto, es que el coste del dinero no debe ser el 0%. Para eso existía la curva de Phillips en su momento, cuando hacíamos el cálculo de equilibrio, ¿no?, de cómo tenían que estar las tasas de interés. No es normal eso. El coste del dinero no debería estar al 0%, aunque la inflación no esté por encima del 2%, porque generas burbujas. Entonces, lo hemos convertido en algo que no tiene ninguna lógica. Y en Estados Unidos igual, los tipos al 0 con la inflación al 7%. Y nos están hablando ahora de si la inflación a largo plazo, digo, ¿pero qué me estás contando? Con los modelos de las últimas 3, 4 décadas, con estos datos de inflación, las tasas tendrían que estar... La última vez que Alemania tenía las tasas de inflación actuales, el 10 años en Alemania cotizaba al 8%. Te podías proteger contra la inflación simplemente comprándote un bono estatal alemán al 8 o 9% de rentabilidad. Se acababa el problema. Te ganabas un 4% en términos reales. Si tú quieres protegerte contra la pérdida de valor adquisitivo de tu dinero a un ritmo de un 5 y pico por ciento, que es lo que tiene Alemania actualmente, y te vas a comprar el bono alemán 10 años, la rentabilidad es negativa. Es decir, no solamente no cubres la inflación, sino que acrecientas el problema. Y hemos convertido esto en algo normal, cuando es una auténtica aberración. Lo que pasa es que cuando las aberraciones duran tantos años, uno acaba conviviendo con ellas y pensando que es una situación estable y normal. Pero cualquiera que haya estudiado o haya mirado la evolución económica de los últimos 40 años tiene que estar alucinando en colores con lo que estamos haciendo hoy. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando Christine Lagarde se planta ante el micrófono, Jerome Powell, y empieza a hablar de hemos ajustado la forma de calcular la inflación a largo plazo de modo que... Digo, ¿pero qué me estás contando? Que estás comprando bonos y tienes los tipos al 0. ¿Qué me estás contando? Si es que no hay manera humana de defender esto, salvo que quieras mantener los activos de riesgo en unas valoraciones de burbuja de manera eterna, ¿no? Y entonces ahí abres la puerta a bienvenido al modelo japonés. Bueno, Pablo, recogiendo, ¿no?, este dato de IPC de España, efectivamente era un 6,7% lo que se preveía. El INE ha rebajado en 2 décimas al 6,5%, la cifra que conocíamos en diciembre. La variación mensual era del 1,2%, como decías, más de un punto porcentual lo que hemos visto respecto a noviembre. Pablo, haciendo referencia a esa nueva temporada de resultados que arranca en Estados Unidos, poniendo el foco en las entidades bancarias, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, también una gestora del tamaño de BlackRock, hablamos de la principal por activos del mundo bajo gestión. El único movimiento al alza que estamos viendo por el momento es para Wells Fargo. El resto de entidades están cayendo. ¿Cómo tenemos que tomarnos estos primeros resultados empresariales que hemos conocido respecto al último trimestre de 2021? Bueno, yo creo que de cara a los resultados de este año, una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es... hemos visto subidas del coste de producción de forma muy elevadas, subidas del 10, 12, en algunos países que en europeos al 20 y tantos % de incremento del coste de producción. Y no hemos visto inflaciones de ese calibre, con lo cual lo que quiere decir es que a la empresa le ha costado mucho más fabricar de lo que ha podido trasladar a los precios finales. Y eso plantea si ha habido o no reducción de márgenes de beneficio, ¿no? Y es algo que vamos a chequear este año. Este año, a medida que se vayan publicando los resultados, lo que tendremos que ver es cuánto se ha erosionado
el beneficio real de las compañías, porque luego está el beneficio por acción. El beneficio por acción no nos va a dar una idea muy clara, porque las compañías el año pasado compraron sus propias acciones a un ritmo como nunca antes lo habían hecho. El nivel de share buybacks 2021 ha sido histórico. ¿Qué quiere eso decir? Que si tú tienes una compañía que gana 10 y hay 10 acciones en cotizadas, cada accionista ha ganado 1 por acción, ¿vale? Pero si tú reduces las acciones a 5, con el mismo beneficio, tú vas diciendo incrementado, duplicado el beneficio por acción. Digo, no, tu beneficio es el mismo, lo que pasa es que lo distribuyes entre la mitad de accionistas. Que eso es lo que llevan haciendo todos estos años las compañías americanas y han empezado a hacer también en Europa, ¿no? Entonces es distinto donde miras, cuando publican los resultados, ¿qué miras? ¿La parte de arriba de la cuenta de resultados o la parte de abajo? Porque no es lo mismo los ingresos reales que el beneficio final, en función de si lo estás repartiendo entre las acciones o no. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver este año. Partimos con unas expectativas otra vez muy elevadas de que va a haber grandes beneficios en las compañías. Evidentemente, los share buybacks van a depender en buena parte de lo que haga la Reserva Federal con los tipos de interés, porque cuanto más encarezca el coste de financiación, teniendo en cuenta que muchas empresas se endeudan para recomprar sus propias acciones, pues ya no saldrá tan rentable. Entonces creo que va a ser una de las claves, ¿no?, de la sostenibilidad o no de lo que estamos viendo, pero al margen del detalle, los datos, ¿no?, de cada compañía que se publiquen, nunca antes la capitalización bursátil de las compañías que pagas más de 20 veces ventas ha sido tan alto como ahora. Es decir, el inversor está pagando múltiplos que jamás antes había pagado por negocios que en otras circunstancias pues estarían cotizando un 40 o un 50% por debajo de los niveles actuales. Y la banca va a ser probablemente el eje sobre el cual van a decidir las alocaciones muchos de los gestores, porque teóricamente la subida de tasas de interés puede favorecer a los bancos, pero no hay que olvidar que lo que favorece realmente a los bancos es el diferencial entre los tipos a corto y los tipos a largo, o lo que llamamos la pendiente de la curva, ¿no?, que es lo que les genera el margen de intermediación. Si miráis el diferencial 2,10 entre el bono estadounidense a 2 años y el 10 años, está bajando. Es decir, el margen de intermediación se está reduciendo, no está aumentando, a pesar de las expectativas de subidas de tipos, porque el largo plazo empieza a descontar que estas subidas de tipos van a acabar por generar una ralentización en el ciclo económico y tal vez incluso una recesión. Con lo cual, hay muchas lecturas que hace el inversor particular como muy directas, ¿no? Que suban los tipos es bueno para los bancos. Digo, para. Que puede ser que a algunos bancos les venga bien, a lo mejor en Europa salen beneficiados, pero no te creas que en Estados Unidos va a ser tan positivo. Y lo que es más importante, no te olvides que cuando se desacelera el mercado y hay tantas empresas zombies, sube la morosidad, lo cual es muy negativo para la banca. Con lo cual, creo que este año los resultados empresariales va a ser muy divertido seguirlos, porque partimos un poco del espejismo de 2021 y creo que va a ser más difícil que se replique en 2022, la verdad. Uh-huh. Bueno, pues veremos cuáles son los guidance que nos proporcionan las distintas compañías de cara al año 2022, de cara a los próximos trimestres. Algunas ya han lanzado algún profit warning de cara al trimestre que estamos ahora en curso, que terminaría en marzo de 2022. Veremos cómo van avanzando, además por sectores vamos a ir viendo cada uno de los mensajes, evidentemente distintos los de la banca respecto a los de la tecnología, respecto a los de las aerolíneas o de las farmacéuticas, por citar algunos de los sectores que siempre solemos tener en foco, sobre todo en medio de la crisis sanitaria. Como siempre, Pablo Gil, analista de XTB, un placer, buen fin de semana. Igualmente.